En Radio Sefarad, la entrevista. Salvador, queríamos agradecerte que hayas respondido a la llamada de Radio Sefarad. Por favor, cuéntanos un poco tu trayectoria profesional y de dónde viene tu interés por el mundo de los sefardíes. Sí, bueno, yo empecé, mi interés por el mundo sefardí viene de, yo era estudiante de filología española y, hice lo que en aquella época se llamaba una tesina, o sea, una especie de trabajo fin de carrera, y la hice sobre un tema del cual tenía mucho interés, que era el judío español. Después, fui trabajando sobre el tema, me interesó, llegó a atraparme y apasionarme tanto, en cierto sentido, que al terminar los estudios de filología, pues decidí hacer la tesis doctoral, y así es como me doctoré en lengua y literatura sefardí. ¿Tú prefieres utilizar el término judeo-español frente a otros como el ladino, por ejemplo? Sí, porque me parece que el ladino, en primer lugar, en castellano, y así lo recoge el diccionario de la Real Academia, tiene un sentido despectivo. Y luego, hay cierta controversia con esto, pero se sabe también que el ladino, por ejemplo, según demuestra la teoría del profesor Sefija, se refería a una lengua litúrgica calco del hebreo, creada por los rabinos a fin de que las comunidades pues no olvidaran el Lashon HaKodesh, la lengua santa. Entonces yo prefiero más bien el judeo español, y más ahora donde en Europa se está despertando un cierto interés por lo que se denomina judeolenguas, como puede ser el yiddish u otras. Entonces pues yo prefiero denominarla judeo español, pero tampoco me importa que se le llame ladino u otra denominación. Háblanos un poquito de tu libro de los testimonios, los sefardíes y el Holocausto, que se publicó el año pasado. Sí, se publicó, en realidad su publicación es reciente, porque fue publicado en noviembre de 2003, o sea, a finales del año pasado. Como sabéis, yo entro en el mundo sefardí por un interés por su lengua y literatura, y entonces es cuando me voy dando cuenta de que en España, por ejemplo, tenemos dos tópicos, y es la famosa leyenda de que los sefardíes guardaron la llave de su casa, y la otra que conservan el español del siglo XV tal cual. Pero yo fui dándome cuenta de que la historia sefardí, la historia judeo-española, va mucho más allá de estos dos tópicos, y desgraciadamente uno de los temas que es muy poco conocido, no solo en Europa, sino incluso, luego hablando con colegas israelíes, ellos me comentaban cómo la diferencia de importancia que se le ha dado al mundo sefardí askenazí en relación al Holocausto. Entonces, el Holocausto me parece que es algo, uno de los hitos. Yo diría que después de la expulsión, de la expulsión de 1492, es el acontecimiento histórico más terrible y más impactante que de las comunidades sefardíes. En tu libro, los que hablan la lengua judeo-española, los sefardíes, en los campos de la muerte, sí, tienen un protagonismo especial, ¿no? Sí, hay que destacar que en un campo de concentración el conocimiento lingüístico era importantísimo. Por ejemplo, los askenazim, ellos hablaban yiddish, e incluso muchos de ellos tenían conocimiento del alemán. En un campo de exterminio, el conocer esta lengua, la lengua alemana, era prácticamente una garantía de al menos poder sobrevivir unos cuantos días o unas semanas más. El problema que tienen los sefardíes es que ellos están acostumbrados a lenguas románicas. En primer lugar el judeo español, es obvio, el francés, el cual habían aprendido en las escuelas de la Alianza Israelita Universal, o el italiano, etcétera. También conocían el griego, algunas lenguas balcánicas y por supuesto el hebreo.
Entonces, claro, para ellos el uso de una lengua concreta dentro de un campo de concentración, pues delimitaba una especie de línea entre la vida y la muerte. Ellos se enfrentan a este problema y de hecho la mayoría de veces, según los testimonios de los supervivientes que he entrevistado y sigo entrevistando, uno de los principales problemas que tenían era que al hablar una lengua románica, pues claro, generalmente eran víctimas de los SS o incluso del resto de los deportados. Uh-huh. Entonces se establecía una especie de comunicación entre ellos, porque claro, el encontrarse dos sefardíes y hablar en judeo-español dentro de un campo de concentración era algo importantísimo. Supongo que no nos podemos ni imaginar lo que significaba, ¿no? Sí. En la segunda parte de tu libro hablas de estos testimonios de los supervivientes sefardíes. ¿Cuál ha sido el que más te ha impactado o el que recuerdas? Pues bueno, recordarlo lo recuerdo todo, uno por uno. Bueno, digamos a lo mejor el testimonio del profesor Sefija, que es el número 1, porque para mí fue muy importante porque él fue el director de mi tesis doctoral y bueno, y además del vínculo académico de maestro y alumno, pues me une con él un parentesco, bueno, como si fuera para mí como un padre. Entonces, claro, el profesor Sefija, pues, bueno, su testimonio, si leéis el libro, pues veréis que es tremendo. ¿Qué caracteriza un poco a todos los testimonios? ¿Qué les unifica? Pues los unifica sobre todo, o sea, la descripción del horror, y sobre todo lo que más lo unifica es la sensación que tiene uno cuando te sientas delante de un superviviente y te cuenta cosas que yo, por ejemplo, pensaba antes de entrar en este mundo que conocía el Holocausto. O sea, había leído muchos libros, había visto reportajes, documentales y bueno, el cine, por supuesto. Y conforme me fui adentrando en este mundo, en esta parcela de la historia y conociendo a los supervivientes, me di cuenta de que hasta el momento nada me había hecho poder hacerme una ligera idea de lo que supuso el Holocausto. Bueno, hablar del Holocausto es más, bueno, aparte de los testimonios de los supervivientes, pues claro, visité varios campos de concentración, entre ellos el de Auschwitz-Birkenau, y no, aseguro que todavía se me ponen los pelos de punta cuando recuerdo cierta experiencia, incluso con supervivientes allí en el campo de concentración. Supongo que esto lo has logrado transmitir en tu libro, el libro de los testimonios, los sefardíes y el Holocausto. ¿Ahora en qué estás trabajando, Salvador? Pues ahora, bueno, tengo pendiente un par de novelas con dos editoriales, pero sobre todo lo que estoy preparando también es el volumen 2. O sea, decidimos hacer el trabajo en varios volúmenes porque, claro, era imposible publicar todos los testimonios en un solo libro. Entonces, pues estoy trabajando ya en el segundo volumen porque me parece que bueno, en teoría la proyección inicial era de 4 volúmenes, pero estamos viendo que hasta 4 se nos van a quedar pequeños y vamos a hacer pues unos 6 volúmenes. Uh-huh. Y bueno, y pues mientras el día, como dicen los sefardíes, Baruch Hashem, pues me dé fuerzas, pues yo quiero centrarme en este tema y seguir trabajándolo porque me parece que bueno, con el mundo sefardí, con el mundo judío, el mundo sefardí en particular y con el mundo judío en general, pues en España existe una especie de injusticia histórica y bueno, y mientras pueda pues quiero seguir trabajando y dar a conocer en donde pueda, sobre todo dentro de España, que en fin, que la historia sefardí es algo más que los romances que cantaban en
sus casas. Y las llaves, ¿no? Exacto. Muy bien. Salvador, pues gracias por habernos atendido y gracias por preservar de esta manera la memoria sefardí. Muchas gracias a vosotros y sobre todo, pues, bueno, yo celebro muchísimo la iniciativa que habéis tenido con Radio Sefarad y bueno, os auguro un camino largo. Gracias. Gracias Adiós. a vosotros. Andrés Lascorz es profesor y hebraísta. Ha publicado ya 2 libros sobre la comunidad judía de Monzón en Huesca, en Aragón. Y bueno, queríamos hablar contigo sobre estos temas, Andrés, y preguntarte sobre todo cómo surge tu interés en investigar sobre esta comunidad. Hombre, yo nací en Monzón y me sorprendió hace aproximadamente 10 años el desconocimiento total que había, comenzando por mi persona, sobre si había habido una comunidad judía en esta localidad y no se sabía absolutamente nada. Había algún documento que se había exhumado sobre listas de contribuyentes, pero no había ningún conocimiento. Era tanto el desconocimiento que incluso hace 25 años llegaron desde Israel la familia Monzón, una familia que parece ser que viene de los expulsados de 1492, y cuando estos señores de Tel Aviv y de Jerusalén llegan aquí a Monzón, hace 25 años, nadie les supo decir nada, ni dónde estaba la judería, ni qué importancia tuvo esta comunidad, ni dónde pudo haber una sinagoga, ni el cementerio, absolutamente nada, con lo cual se volvieron para Israel pues un poco desconsolados, ¿no? Y afortunadamente pues hemos podido recuperar una buena parte de este patrimonio, y que en concreto pues esta familia Monzón de Jerusalén y de Tel Aviv pues puedan venir a Monzón y saber exactamente dónde estaba la judería, dónde estaba el cementerio, y conocer su historia particular y la nuestra en general. Muy bien. ¿Cómo era la aljama judía de Monzón? Por lo que hemos podido descubrir, era una de las comunidades judías más importantes de Aragón. También hay que decir que Monzón está situado en la frontera entre Aragón y Cataluña, y durante algunos periodos de tiempo formó parte de Cataluña. Siempre ha habido la discusión sobre la situación en Aragón o en Cataluña de esta localidad. Era una localidad muy importante donde se celebraban las Cortes de la Corona de Aragón, pero investigando he podido encontrar documentos en hebreo del siglo XIII, Teshuvot, y después un testamento del siglo XV. En el siglo XV era de las comunidades más importantes de Aragón, seguramente la segunda o la tercera después de Zaragoza, incluso por delante de Huesca, seguramente detrás de Calatayud, pero se convirtió en una de las comunidades, sobre todo en el siglo XV, después de 1391 y del adoctrinamiento de Tortosa, se convirtió en una de las comunidades más importantes, segunda o la tercera, con cerca de, en el siglo XV, un 20% de la población que era judía. Uh-huh. ¿Hay restos arqueológicos o solo documentos, hallazgos bibliográficos y lo que has comentado? Hombre, hasta el momento tenemos un documento de una venta en el siglo XIII, en 1274. Pero se puede localizar, por ejemplo, dónde estaba el cementerio, dónde estaba la sinagoga, cuál era el barrio judío de Monzón. El barrio judío sí, el barrio judío, sobre todo en este segundo trabajo sobre la comunidad judía de Monzón, ya me reafirmo lo que afirmaba en el primero, y yo creo que está bastante clara su ubicación, y de hecho ya hace bastante tiempo pues que tengo el placer de acompañar a personas que quieren recorrerlo, y la judería estaría bastante clara su localización. El cementerio para mí también, lo que pasa que considero que quizás se tendría que hacer alguna pequeña excavación, pero yo creo que está bastante claro. Uh-huh. Lo que no me atrevo a decir es por el momento dónde estaban las 2 sinagogas que hubo, no una sino 2, y tampoco me atrevo a decir dónde estaba el mikvé.
pero bueno, es cuestión de seguir investigando y quién sabe si podemos tener una sorpresa agradable en poco tiempo. Seguro, y que aparezca en tus próximos libros, ¿no? Andrés, este auge en el interés por descubrir las raíces judías, ¿tú crees que viene desde personas como tú, que eres profesor, desde lo académico, o también influye a gente de a pie, a gente normal? Yo creo que es un poco general, ¿no? Porque en este caso particular mío fue una gran satisfacción primero trabajar e investigar por mi cuenta, después encontrar un editor como era Vicente Zelaya de Editorial Certeza que considerase que valía la pena publicarlo, y tercero ir a hablar con el Ayuntamiento de Monzón y que se encontrasen tan receptivos a la idea de coeditar este libro y tantos como pudiesen salir, o sea que ya hemos coeditado 2 libros con el Ayuntamiento de Monzón, y incluso con nuestra sensibilidad que manifestaron de que esto se divulgase, y parte de los libros que se quedó en depósito del Ayuntamiento fueron a manos de los profesores de Historia y de Geografía de Monzón y su comarca para que se divulgar. Se han hecho conferencias, ahora en abril vamos a hacer un ciclo de 4 conferencias sobre judaísmo, y llega hasta el punto, llega al pueblo, digamos, a los ciudadanos de Monzón, hasta el punto de que hoy en día cualquier persona que se aventure por Monzón puede preguntar por dónde está la judería y lo podrán orientar perfectamente, cosa que no pasaba pues hace 4 o 5 años. O sea, que Monzón está orgullosa de su pasado judío, ¿no? Yo he tenido la satisfacción de que sí. En principio tienes dudas cuando vas a hablar con el ayuntamiento qué receptividad van a tener, pero yo he tenido la fortuna de investigar una localidad que su ayuntamiento ha sido muy receptivo. Incluso ahora ha habido un cambio de signo político en las últimas elecciones municipales y ha manifestado su interés a seguir colaborando en todo lo que haga falta. Incluso vamos a rotular la judería para que cualquier persona que se acerque por allá pues pueda pasear a sus anchas por lo que fue la judería de Monzón. Oh, qué buena iniciativa. Andrés, ¿en algún momento la red de juderías se ha puesto en contacto con Monzón o vosotros con esta organización para que pase a formar parte de la red de juderías de España? Esto es uno de mis sueños, ¿no? Que van cumpliendo muchos. Entonces yo hablé con el anterior equipo de gobierno. Ellos tenían muy claro que tenían un patrimonio con documentos como te he comentado antes y que realmente pues valía la pena intentar entrar en la red de juderías. Cambió el signo del partido de gobierno en el ayuntamiento, y ellos, me parece que es justamente esta semana, que van a enviar ya una carta a la secretaria general de la red de juderías, a Asunción Osta, para solicitar su inclusión en la red de juderías a la vista del patrimonio que existe y de que realmente el ayuntamiento está por el tema de divulgar este patrimonio, ¿no? O sea que sería para mí muy bonito poder deciros de aquí a poco tiempo pues que todo va fructificando. Sí, sería estupendo y seguro que lo lográis. Y desde luego lo que ya se ha conseguido es que si vuelve la familia Monzón desde Israel va a poder encontrar su pasado, ¿no? Yo pude hablar con ellos en Jerusalén y en Tel Aviv, porque una de las cosas que teníamos muy claras con mi editor es que los 2 libros y los que puedan venir primero los presentamos en Israel y después los presentamos por aquí por Sefarad. Entonces fue todo un placer conocerlos y están invitados a que vengan cuando puedan. Pero claro, fue una gran satisfacción para ellos y para mí personalmente poder conocerlos, y que después, incluso de 500 años, que mantengan su apellido Monzón con esta Z que a ellos realmente ya les cuesta mucho vocalizarla, ¿no? Porque para ellos es un Monzón, pero en cambio ellos tienen su Zain en su apellido y bueno, están muy contentos. Te animamos y por supuesto te apoyamos desde Radio Sefarad y te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Bueno, pues gracias a vosotros, y me parece una iniciativa fantástica Radio Sefarad, y yo creo que lo que nos toca a todos es apoyaros en todo lo que haga falta. Muy bien, gracias Andrés.
Estamos con Sultana Baghnón, profesora de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Granada y directora actualmente del Instituto Cervantes de los Países Bajos. Sultana es autora del libro Kafka y la tragedia judía. Sultana, ¿cómo nace tu interés por Kafka? Pues aunque el título de mi libro puede hacer pensar que nace del hecho de que Kafka sea un escritor judío, lo cierto es que yo me acerqué a Kafka por otro tipo de razones, por razones derivadas de mi especialidad de teoría de la literatura, porque, bueno, pues ya sabéis que Kafka es un autor emblemático de lo que ha sido la literatura contemporánea, de eso que Umberto Eco llamó la obra abierta. Y bueno, la idea de obra abierta se complementó con esa otra idea de Derrida, de la literatura indecidible, de esa literatura sobre la que no se podía decidir qué significaba. Y mi acercamiento a Kafka pues estuvo motivado más bien por tratar de verificar estas tesis de la teoría literaria actual en la obra de Kafka. ¿Cuál es la principal aportación de este libro, Kafka y la tragedia judía, respecto a la amplia literatura que existe sobre Kafka y sobre el proceso, supongo? Sí, pues en relación con lo que te acabo de decir, con ese concepto, por ejemplo, de la teoría literaria actual, de la obra abierta, de esa poética de la obra abierta, pues yo creo que la principal aportación es quizás haber demostrado o haber tratado de demostrar que el proceso no es una obra tan abierta como se ha venido sosteniendo y que además, a diferencia de lo que decía Umberto Eco en ese libro famoso, es posible leer la obra literalmente, sin negar, por supuesto, los aspectos simbólicos del texto, pero apegándose más a la letra del texto. Entonces yo lo que he hecho en la primera parte del libro ha sido leer muy detenidamente y en su estricta literalidad el contenido del proceso, que es, yo creo, la primera vez que se ha hecho. ¿Cuál es la lectura literal que has hecho? Sí, pues resumiendo en una frase, se trata sencillamente de que la obra de Kafka trata de eso que dice que trata, es decir, es la tragedia de un empleado de banca llamado Joseph K., que sin haber hecho nada malo, es arrestado por un extraño tribunal y ejecutado por unos verdugos al final de la novela. Y no hay que buscarle más significaciones ocultas, ni tratar de ver un castigo de la justicia divina, ni un conflicto con el padre, sino que es exactamente lo que cuenta la novela: la muerte de un inocente ajusticiado injustamente por un tribunal culpable. ¿El vínculo con el judaísmo se produce a partir de ahí? Es decir, ¿la tragedia judía es esa? Exactamente. Yo en el final de la novela, en la tragedia de Joseph K., vi una metáfora, un símbolo del destino judío. Y precisamente como Kafka escribió esta novela en medio de todos los acontecimientos que estaban cada vez conduciendo hacia lo que pocos años después iba a ser el nazismo, porque el antisemitismo no nació de la noche a la mañana, aunque lo que a Joseph K. le ocurre de la noche a la mañana. Kafka era muy consciente de que estos procesos llevan mucho tiempo, exigen mucho tiempo, hace falta muchos años para que los prejuicios contra los judíos se vayan asimilando por toda la población y convenciendo a una población de que es necesario que los judíos desaparezcan. ¿Sería esa la principal relación del proceso con el judaísmo o hay otros paralelismos que has establecido en esta obra? Esa es la principal relación, pero además hay toda un desarrollo de cómo el personaje, y esto es un reflejo de lo que le ocurrió al propio Kafka en la realidad, va convenciéndose paulatinamente de que lo que le está ocurriendo es algo grave, porque al principio de la novela él no se lo toma demasiado en serio, piensa que es una tontería, que los guardianes son unos incultos, que no tiene gravedad. Entonces él está como muy confiado, como el judío joven que no se cree los peligros que rodean a los judíos, ¿no? Y entonces el proceso es el proceso de su convencimiento, de su proceso de convicción de que eso que está ocurriendo es verdaderamente muy grave. ¿Ves alguna vigencia, alguna actualidad del proceso y la Europa contemporánea respecto al problema del antisemitismo?
Sí, la verdad es que leyendo el proceso de Kafka y también leyendo sus cartas, las cartas y los diarios de Kafka y lo que le decía a sus amigos, a Max Brod, a Milena, pues es como estar viendo un espejo de los intelectuales judíos actuales, ¿no? De cómo, por ejemplo, un Finkielkraut pues va cobrando también conciencia, ¿no? De que la situación se está volviendo grave, ¿no? Entonces, leer a Kafka es un poco como ver un reflejo de lo que ahora mismo está ocurriendo, y además un Kafka perplejo porque no son solo de aquellos de quienes podría esperarse el peligro, sino también gente de izquierda, gente supuestamente progresista, ¿no? que cede a los prejuicios contra los judíos, que acusa a los judíos sin decirles a los judíos de qué los está acusando, y que pueden hasta condenar y arrestar a los judíos. Muchas gracias, Sultana. A vosotros, gracias. El Instituto de Estudios del Mediterráneo y Europa Oriental de la Universidad de Alcalá de Henares ha organizado un ciclo de conferencias bajo el título Conferencia Recital sobre la cultura sefardita, 500 años de cultura sefardí, que incluye un concierto de música judeo-española y que ha traído a España a nuestro invitado de hoy, Mario Cohen, presidente del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí, CIDISEF, de Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, bienvenido, Mario. Coméntanos cómo se organiza este ciclo de conferencias que te ha llevado por muchos sitios por de media España. ¿No? He recorrido el Valle del Duero, ahora estoy en el Valle del Tajo y seguramente el Guadalquivir. Bueno, he recorrido Zamora con mucha gente muy interesada en la cultura sefardita, en Soria bastante menos, pero en Valladolid impresionante, un público que no era judío, un público interesado nada más en toda esta temática. La cultura sefardí tiene convocatoria, entonces Sí, poder cierto. de convocatoria. El Instituto de Estudios del Mediterráneo y Europa Oriental de la Universidad de Alcalá de Henares ha tenido un protagonismo muy importante en la organización de las conferencias. La verdad es, bueno, hay que agradecerle al decano, y en este caso Jaime Contreras y al organizador Nacho Pulido por dar lugar a una parte de la cultura española y la parte de la cultura judía, que es la cultura sefardita. Y bueno, es una oportunidad para todo el público. A las 17 horas del día martes nos presentaremos en la sala del Colegio de San Ildefonso. Primero mi conferencia y después los hermosos cantos de Paco Díez. En mi punto de vista, el mejor cantante masculino de temas sefardíes, porque la gran mayoría de los cantantes son femeninos. ¿De qué hablas en tu conferencia, Mari? Es interesante. Cito algunos poemas y paso enseguida a tratar de encontrar los misterios de esta cultura, los secretos que encierra esta cultura, que pudo mantenerse casi 5 siglos alejadas de la metrópoli. Es un caso único en la historia en que un grupo que se separa de una metrópoli por razones de la expulsión que todos conocemos de 1492 y la expulsión de Portugal de 1496-97 y conversión forzosa, genera que este grupo que va a Europa Oriental mantiene la estructura de la lengua y cultura españolas durante 5 siglos con muy poco contacto con la metrópoli. No existe, creo, en la historia ningún otro ejemplo que mantenga una cultura fuera de su metrópoli. Y con muchísimo amor, te iba a decir, ¿no? Porque es una conservación desde el corazón, ¿no? Es cierto. Hay factores emotivos, factores de cohesión de todo el grupo, seguramente influenciados también factores comerciales, religiosos, etcétera, pero que hicieron que esta cultura se mantuviera fuera de su metrópoli, y eso es lo extraordinario, durante casi 5 siglos. Ese es un poco el contenido. Entonces doy algunos ejemplos de cuentos, de refranes. Trato de hacerlo en judío español como lo haría mi abuelo,
uno de mis abuelos era don Jacobo Coronel, te cuento. Y la esposa se llamaba Eugenia Soriano. O sea, soy coronel Soriano, diríamos, por el lado materno. Ellos vinieron de Estambul en el año 1913 a Buenos Aires. Y te cuento que mi abuelo traía consigo una niñita de 3 meses, mi madre. Entonces, escapó de Turquía porque era la obligación de hacer el askerlik, o sea, el ejército. Había que hacer 5 años de ejército con graves posibilidades de fallecer, morir en las batallas, porque estaban las guerras de los Balcanes, greco-turcas, etcétera, que prácticamente toda persona que iba al ejército fallecía. Ella tenía 2 hijas, entonces, decidió viajar. Perdió todo porque era una persona hijo de un comerciante importante. Se había casado cuando él contaba que salió con su vaporico por el Bósforo, y hasta la gente y la familia del sultán salió a saludarlo. Así que perdió todo, pero ganó. ¿Y qué traía mi abuelo? Mi abuelo traía 4 siglos en ese momento de legado sefardí, más 10 siglos anteriores de presencia en España. Y eso lo escuché de mis abuelos. Una maleta, ¿eh? Sí, no, era una maleta, digamos, una valija, intangible, y eso es lo que transmitió, y trato yo de transmitir en lo posible en la lengua original alguna de estos cuentos, alguna de estas canciones no me animo, refranes. Y te cuento que cuando se sentaban en Estambul o en Esmirna o en Jerusalén, se sentaban las largas noches de invierno para contar, cantar y refranear, se decía. Contar, cantar y refranear. Y entonces contar cuentos, refranear, contar canciones, era la forma de entretenerse y de alguna manera se transmitiese cultura de generación en generación. Y eso es lo que tú haces en tu conferencia. Eso es lo que, muy sintetizadamente, es lo que voy por supuesto, con citas, con cuentos, con refranes y con etcétera, que le florean a estos temas centrales, ¿no? Mario, ¿estás de acuerdo en decir, cuando se dice que el tema más estudiado de la historia judía son los estudios sefardíes? Es correcto, sí, es cierto. Coincido con los estudios sefardíes, están de moda en el buen sentido de la palabra y son inabarcables. Hoy, quien quisiera a los especialistas nos cuesta estar al detalle con toda esta cultura, con todos estos estudios, ¿no?, sobre la cultura sefardí, y es muy saludable porque, reconozcamos que durante siglos permanecieron tapados, escondidos, por no decir también, digamos, términos más fuertes como discriminados y etcétera. Creo que es hacia la salud del pueblo judío y hacia la salud de España también. Personajes como Cela, Julián Marías, Ernesto Sábato, Borges han tenido una presencia muy importante en vuestro centro de investigación y también en vuestra publicación en Sefárdica. Sí, es cierto. Nos enorgullece, en Buenos Aires tenemos un centro de investigación y difusión de la cultura sefardí que se fundó hace 26 años, del cual soy presidente. Y lo interesante es que, muchas de estas personalidades o han escrito o han sido miembros correspondientes o han colaborado en la difusión, investigación de todos estos temas. Nos enorgullece ser el centro de investigación y difusión de cultura sefardita más importante de América. Y para los que quieran consultar nuestra página web es www.cidicsef.org.ar. Lo deletreo: CIDICSEF.org.
D-I-C-S-E-F. Seguramente que Raquel lo va a repetir después con más. Sí, en nuestra agenda cultural daremos cuenta, no te preocupes. Mario, tú has dicho, Sefarad impactó en la cultura judía y esta dejó su impronta en Sefarad. Sí, Ponnos algún ejemplo. Bueno, es cierto. Influencia. Bueno, en el lado judío no se entiende el judaísmo sin el paso por Sefarad. Es decir, las dos grandes tendencias del judaísmo actual, digamos, la tendencia racionalista y las tendencias místicas, nacieron en Sefarad. Un Maimónides, la línea de Maimónides que los siguieron, y la línea mística del Zohar nacieron en Sefarad. Los grandes libros sobre la halajá, que son, bueno, el propio Mishneh Torah de Maimónides y después el Shulchan Aruch de Yosef Karo. Yosef Karo nació justamente en España y vivió afuera. Maimónides pasó lo mismo. Pero digamos, nacieron gente española. Barasher escribió el Bala Turim. En realidad, si bien es cierto, es un alemán, diríamos hoy, que vino a España, escribió las 4 columnas. Entonces, de alguna manera, todas las tendencias centrales del judaísmo están fundadas en la etapa hispánica. Es decir, las tendencias que hoy seguimos dentro del judaísmo. El judaísmo ganó en España y creció y se hizo una gran cultura, una cultura universal. Y por otro lado, ahora por el lado español, son decenas de palabras las que en nuestro lenguaje común de todos los días son palabras hebreas. Ya voy a dar algunos ejemplos. Y sábado viene de Shabbat, a través del griego, del latín, pero es originariamente en hebreo. Y la idea del séptimo día, la idea del descanso, es una idea es una idea judía. Es decir, que hasta la persona que no sabe y que no se da cuenta, y hasta las personas que combaten el judaísmo no se dan cuenta que semanalmente están recordando una idea judía que es el Shabbat. Y que lo esperan con impaciencia, además, el sábado. Es cierto. Bueno, entonces te doy algunos ejemplos de palabras que han influenciado, palabras hebreas que son parte de nuestro lenguaje de todos los días. Por favor. Y modismos. Voy a los modismos. Nosotros decimos, fueron 3 personas. La niña se ocupó de tal cosa. Cuando el la referido a un sujeto, eso es una forma hebrea de construcción. Decimos muy comúnmente el cantar de los cantares, el rey de los reyes. Son formas hebreas de construcción. Por ejemplo, y miles de palabras de la lengua diaria. Voy a recordar algunas, casi todas relacionadas con el lenguaje religioso. Aleluya, amén, etcétera, etcétera, y son decenas, pero bueno, y nombres propios, casi todos los apellidos, casi todos los nombres que terminan con Samuel, Ismael, Israel, que contienen el nombre de Dios, Rafael, etcétera, son nombres hebreos, los femeninos también. Y así como eso, bueno, hay otras palabras que, si bien son de otro origen, por ejemplo, pan, pecado, etcétera, no son palabras hebreas, pero en su significado tienen significado hebreo. Cuando tú dices el pan hay que darle el pan en el sentido de alimento a una persona, estás usando la forma hebrea de decirlo. O la palabra pecado tiene sentido hebreo, aunque no sea. Es decir, hebraísmos hay muchos en la lengua española, y más que todo en la filosofía, en el pensamiento, en todo, digamos, en un montón de formas de pensamiento que han quedado en la España. Y nada menos, nada más, el pequeño detalle. Los árabes hablaban en árabe. Los cristianos, estoy hablando del siglo X-XI, hablaban o se comunicaban en latín, por lo menos los cultos. Los únicos que le interesaba el uso del castellano eran los judíos. Los judíos promovieron el desarrollo del castellano. Y esto lo digo yo, bueno, lo dice autoridades centrales en la cultura española, como
bueno, ya me va a salir el nombre. Bueno, pero bueno, es la motivación para para que se use el idioma vernáculo que estaban haciendo, que en ese momento era el español, es parte de los judíos. ¿Sí? Uh-huh. Háblanos un poquito más de la figura de Maimónides y de qué vais a hacer para celebrar este 8º centenario, porque este es el año Maimónides. Es cierto. Bueno, bueno, ante todo hemos creado una página web que se llama, muy fácil de acordarse, www. Ustedes dicen www.maimónides 800, todo junto, Maimónides 800.org. .ar, sí. El 800 con número, ¿verdad? 800 el número, para que... Y allí se refleja todo lo que se hace en el mundo en materia de recordación del sabio más grande judío de la Edad Media. Entonces ha sido un buen año para que tú vengas a España y para que vengas a Radio Sefarad. Te agradecemos muchísimo la visita. Y los esperamos este martes a las 17 horas en el Colegio San Ildefonso en la Universidad de Alcalá de Henares. Muchas gracias. Gracias a ti. En Radio Sefarad, la entrevista. Moshe Bengio. Su voz lleva acompañando a la comunidad judía de Madrid durante casi 40 años. Cantor de la sinagoga, responsable de la Hebra Kadishá, dedicada a las honras fúnebres, hoy nos regala su historia y su voz en Radio Sefarad. Acabas de recibir la distinción al mérito comunitario por parte de la comunidad judía de Madrid. Cuéntanos cómo lo has recibido. Pues lo he recibido con muchísima emoción. No me creía merecedor de tantos honores y desde luego nunca creí que vendría tanta gente, lo cual trajo mucho calor a mi corazón. Bueno, y ya que te tenemos aquí, queremos que nos hables un poquito de tu vida. Para empezar, ¿de dónde eres? Yo nací en Tánger en 1923, porque yo no temo decir la edad que tengo. Ni tiene mérito, ni tengo de qué avergonzarme. ¿Desde cuándo cantas? Bueno, yo canto desde que era niño. Siempre fui aficionado a cantar la liturgia nuestra. Siempre me gustó mucho y desde chico lo estuve haciendo. Ha crecido conmigo. ¿Estudiaste con alguien o fuiste tu propio maestro? He tenido muchos maestros que no me enseñaron nada, porque eran muy buena gente, pero que no enseñaban nada. Así es que lo que aprendí, lo aprendí con tesón, afición y sobre todo frecuentar la sinagoga. Porque es donde se aprende de verdad, es frecuentando la sinagoga y escuchando. Con la voz tan peculiar que tienes, ¿tienes algún antecedente musical familiar? Sí. Mi abuelo fue también el oficiante principal de la sinagoga. Mi bisabuelo fue el gran rabino de Tánger. Y su abuelo también lo fue. Así que vengo de una familia de cantores y de personas de religiosas. Y aparte de esa faceta de cantante, ¿tocas algún instrumento? De joven tocaba de oído el piano y la armónica. Técnica no tengo ninguna. Lo mismo para cantar. Yo no canto con ninguna técnica. Canto como sale. Y bien que sale. ¿Cuándo llegaste a Madrid? Yo llegué a Madrid en 1964, lo que quiere decir que llevo 40 años aquí. Desde el 64 participas, estás al servicio de la comunidad. En cuanto llegué empecé a participar en todo lo que pude. El presidente de la comunidad de entonces, Max Mazin, me nombró responsable general de la Hebra Kadishá, que es la institución que se ocupa de todo lo que es honras fúnebres. Bueno, pues he trabajado mucho en estos ámbitos. Ya que llevas 40 años en esta comunidad, ¿nos puedes decir cómo era, cómo ha cambiado? Bueno, la comunidad cuando yo llegué primero, cuando llegué era la sinagoga estaba en la calle Pizarro.
y era muy pequeñita, pero éramos como una familia. De ahí pasamos a la que tenemos hoy, Balmes, que poco a poco fue aumentando. Al principio teníamos un oficiante que era el señor Amar, que cantaba muy bien, tenía muy bonita voz, y que tenía una ventaja, que cantaba igual rito Ashkenaz que rito Sefarad. Yo aprendí mucho de él, y todavía hoy voy aplicando las cosas que él cantaba. Voy intercalándolo. ¿Cantar al servicio de la comunidad ha llenado tu vida? Sí, porque así he sido, verdaderamente, me ha apasionado siempre cantar. Incluso la gente decía, no importa, a Moshe no le gusta mucho eso, no le gusta, no importa. ¿Nunca has tenido la idea de cantar profesionalmente? No, porque para cantar profesionalmente hay que estudiar, hay que educar la voz, y yo no la tengo educada. ¿Pero en algún disco has colaborado? Sí, ha salido un disco ya hace bastantes años, no exclusivamente mío, en el que yo participaba, había unas señoras que cantaban, y yo canté algunos fragmentos de liturgia nuestra. Y después de tantos años como cantor, ¿nos puedes contar alguna anécdota curiosa que te haya pasado? Pues mira, recién llegado aquí, los señores de Mizrahi, que se iban a casar, se empeñaron en que yo leyera la Ketubá. La Ketubá es el contrato de matrimonio que se lee en las ceremonias nupciales. Y yo les dije que de ninguna manera, porque no lo había hecho yo nunca, no lo había dicho nunca, no sabía cómo leerlo, no sabía cantarlo, que era muy difícil, que yo no podía de golpe y porrazo leer una Ketubá. Y ellos se empeñaron, y que yo tenía que decirla. Hasta que ya comprometido, lo acepté, y tuve que estudiar mucho en mi casa. Y en mi casa yo repetía, y había que repetir muchas veces hasta dominar el texto. Y un día entro a mi dormitorio y me encuentro la asistente haciendo la cama y repitiendo, Bar que Boda Shema Tov, que son las frases que componen la Ketubá. Ya se lo había aprendido ella antes que yo. Bueno, y aprovechando que te tenemos en Radio Sefarad, te tenemos que pedir que nos cantes algo en directo. ¿Cantar algo en directo? Pues mire, voy a cantar un Igdal, que es lo que clausura el servicio religioso del viernes de la noche. Un Igdal que fue importado por el señor Lyon, que vino de Rusia. Señor Lyon, para el que no le conoce, es el padre de Juanita Roth. Y es un Igdal que me gusta mucho y suelo cantarle cuando tengo oportunidad de hacerlo. Y sobre todo, si Juanita Roth está de paso aquí, aprovecho para cantarlo porque sé que la alegra. Yigdal Elohim Hay Veyishtabach Nimtza Ve'en Ret El Metziuto Echad Ve'en Yachid Keyichudo Ne'lam Ve'cham Ben Sof Ne'achduto En lo de mutaguf, ve'eno guf, lo na'aroch elav, kedushato, kadmon lechol davar, asher nivra, rishon ve'en reshit, nereshito. Inno Adon Olam lechol nosar Yoreh gedulato u'malchuto Shefat nebuato netano el Anshe segulato vetifarato Lo cam Israel Moshe od Nabi umabit et temunato Torat emet natan le'amo en Ad yad nevi'o neman beto Lo yachalif ha'el velo yamir dato leolamim lezulato tzofe viyodea shetarenu mahbit lesof davar mekadmuto Gomen leish hasid kemifano
יותן לרשערם כרשעתו, ישלח לקט ימים משיחנו, לפדות מחקקס ישועתו. מתים יחייל ורוב חסדו, ברוך עדי השם תהילתו. אלה 13 ניכרים הם, יסוד תורת משה ונבואתו, תורת משה אמת ונבואתו, ברוך עדי השם תהילתו. Moshe, muchísimas gracias por visitarnos, por cantarnos en directo y muchas felicidades por esa distinción al mérito comunitario. Muchas gracias. Estamos con David Bankier, profesor de Historia del Holocausto de la Universidad Hebrea de Jerusalén y director del Centro de Investigación del Holocausto en Yad Vashem, que es el Museo del Holocausto en Jerusalén. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Para empezar, esta es una radio abierta a todo el mundo hispanoparlante, tanto judíos como no judíos. Para aquellos que no lo conozcan, te quiero hacer esta pregunta que es fundamental. Si nos puedes explicar qué es Yad Vashem. Yad Vashem tú lo presentaste como un museo, pero es más que un museo. Yad Vashem fue establecido por ley del Estado en 1953 como un memorial al Holocausto. Y hay distintos departamentos en Yad Vashem. La parte de museo es evidentemente la que más atrae al turista. Y entre paréntesis, nosotros a fin de este año vamos a abrir un museo mucho más moderno del que hay hoy en día. O sea que aquel que estuvo en Yad Vashem hace años atrás no va a reconocerlo. Está actualizado, está mucho más modernizado. Entonces esa es una parte. Otra parte es la parte de educación del Holocausto. Hay una escuela en la cual hay cursos también para participantes del exterior. Y justamente el año pasado vino un grupo de España a estudiar el tema durante 3 semanas. Y esperemos que no sea la última vez, sino que estos grupos de España y de otros países también de hispanoparlantes lleguen. Luego está el departamento de investigación, el cual yo dirijo. Y la meta de ese departamento es, como el título lo dice, investigar el Holocausto en todos sus aspectos. Nosotros tenemos un archivo y una biblioteca allí. En el archivo hay 80 millones de páginas que hay que investigar y constantemente llega mucho material de Europa Oriental, principalmente de Rusia. Que tiene que ser trabajado. ¿Con qué objetivo fundamental, con qué propósito se creó en 1953 Yad Vashem? Mira, en 1953 el 30% por lo menos de la población de Israel eran sobrevivientes del Holocausto. Y era gente que fue traumatizada. En parte de ellas nunca más quiso hablar de sus experiencias. Como por un proceso psicológico muy comprensible. Pero hubo otros que no quisieron hablar, pero sí quisieron que quede en la memoria colectiva de los judíos el evento, y por lo tanto se convirtieron en un grupo de presión política y lograron que el Parlamento israelí pase una ley que todos los años haya un día consagrado al Holocausto, que existe hasta hoy en día. Y en ese día, como tú sabrás, no hay cine, los cines no funcionan, pero hay radio y hay televisión, pero todos los programas de la radio y la televisión son dedicados a temas del Holocausto. Los cafés no están abiertos, no hay actividades festivas en ese día. Y eso es algo que lograron estos sobrevivientes pasar como ley ya en 1953. Uh-huh. Hace 50 años atrás, exactamente. ¿Cuál es la labor de difusión del museo? ¿Tiene publicaciones?
actividades. Sí, el museo no tanto, el que tiene publicaciones es el Instituto de Investigación. Nosotros publicamos cada año alrededor de 30 libros referentes todos al Holocausto. Parte es novelas, álbumes, memorias. Partes son libros científicos de investigación, y no solamente en hebreo, también publicamos en inglés, y tratamos de publicar en español también. Por ejemplo, una de las causas que estoy ahora en España es para cerrar algunos acuerdos. Nosotros en Yad Vashem tenemos conferencias bianuales que son muy importantes, y no estoy aquí simplemente diciéndolo porque lo hacemos nosotros, en verdad tienen alto nivel académico, y lamentablemente esas conferencias tienen acceso al público que lee hebreo o inglés y no español. Y afortunadamente llegamos a un acuerdo con la editorial Losada aquí en España, con el señor Carlos Ortega, que de su iniciativa de traducir este material al español y que tenga acceso al público lector en español, que también se actualice con lo que se está haciendo en la investigación del Holocausto. ¿Cuál ha sido el objeto de su visita a No, España? ese es un objeto. Ese es uno de ellos. Tratar de difundir el tema del Holocausto en literatura académica en el marco de los lectores del español. El segundo es tratar de investigar la posibilidad de establecer un marco de estudios académicos referente al tema del Holocausto en alguna de las universidades de España, probablemente en Madrid, y ver cómo se podría hacer eso factible. Y ya que estoy, entonces me aprovechan para dar una conferencia en el Círculo de Bellas Artes, hoy que estamos el 17 de febrero. A las 7 de la tarde. 7 de la tarde, sí. ¿Es la primera vez que hace un viaje de este tipo a España? De este tipo a España, sí. Yo estuve en España una sola vez en el año 1976 como turista, visitando un día Madrid, un día Toledo, algunos días en Córdoba, Granada, y eso es todo. O sea, no reconozco nada, evidentemente, de lo que ha cambiado. Pero era un viaje de turismo, no me interesaba cerrar acuerdos ni hacer ningún tipo de trabajo académico. Ahora es por primera vez. Lamentablemente solamente voy a estar aquí 2 días y medio, y mucho no se puede hacer. Lo que puedo hacer en 2 días y medio lo hago, pero la próxima vez vamos a estar un poco más de tiempo. Espero poder hacer más. Volviendo un poquito al memorial del Holocausto de Yad Vashem, ¿nos puede hablar un poco de, pues, si tiene muchos visitantes y cuál es la experiencia del visitante? ¿Cómo sale después de visitar Yad Vashem? Mira, antes de la Intifada llegaba a Yad Vashem alrededor de los 2.100.000, 2.200.000 visitantes por año. Una parte de ellos eran israelíes, pero la gran mayoría eran turistas del exterior. Debido a las circunstancias políticas el número cayó, pero creo que este año, o sea, el año 2003, cerramos con alrededor de 600.000 visitantes, que es un número considerable. La impresión que hace, mira, el nuevo museo que estamos ahora trabajando sobre él, va a tener unas posibilidades diferenciales. O sea, si viene una persona que no conoce mucho, me imagino que él en 1 hora y media él va a poder salir con una impresión básica de qué es el Holocausto y por qué se lo singulariza. Pero el museo también va a brindar la oportunidad para aquel que quiere profundizar sobre el tema, yendo a actividades conectadas con internet, con televisión, o sea que puede uno pasar un día entero también en ese museo. Y la impresión es, bueno, mira, no es un museo de la Revolución, ni es como habría en México, ni es un museo del Prado como hay aquí en Madrid. Es un museo de un evento muy singular que no tiene ningún paralelo en la historia, y que trata de presentarlo en la forma más abierta y objetiva posible a todo ser humano, no solamente a judíos, sino a todo ser humano que llegue a comprender cuáles fueron las raíces del fenómeno, cómo se condujo y cuáles son las conclusiones que una persona tiene que sacar después de haber visto un museo de ese tipo.
Bueno, y aprovechando que nos está visitando en Radio Sefarad, ¿nos puede comentar un poco pues estas fotografías que recientemente han salido publicadas a través de la Universidad de Kiel de Gran Bretaña, que parece ser no se conocían? No, es que el público en general no las conocía. La existencia de fotografías de Auschwitz hechas por la Real Fuerza Aérea en 1944, el mundo académico tenía conocimiento de eso ya desde comienzos de los años 90, o sea, ya hace como 14 años. Y algunos académicos en verdad ya utilizaron esas fotografías para sus estudios. Es simplemente que al público en general recién ahora le llega el conocimiento de la existencia de esas fotografías. El campo fue fotografiado tanto por los británicos como por los americanos. Eso todo el mundo Eso lo sabíamos, o sea, desde 1943, cuando el radio de acción de los aviones de esa época ya podía cubrir Polonia, hasta 1943 en verdad no podían llegar, debido a la distancia y debido a la cantidad de combustible que esos aviones tenían, etcétera. Desde 43, ¿por qué digo del 43? Debido a que los aliados invadieron Italia. Al invadir Italia pudieron tener acceso al aeropuerto en Foggia, y de ahí aviones pueden llegar hasta la Alta Silesia, donde estaba ubicada Auschwitz, y bombardear y fotografiar, y eso es lo que hacían desde 1943, principalmente en 1944, pero por fines absolutamente militares y estratégicos, sin ningún interés en salvar gente que estaba siendo asesinada en ese campo. Esa era la política. ¿Por qué se retienen y aparecen en el 2004? No es que se retienen y aparecen, sino que simplemente a alguien le interesó, o se dio cuenta, o le informaron, fue y lo puso en el diario. No es que no era conocido, que era conocido para el mundo académico, no era conocido para el mundo en general. Mira, hay una política de declasificación de material de inteligencia que es problemática hasta hoy en día, es cierto, principalmente en la Inglaterra. Que no todos los documentos de la Segunda Guerra Mundial ellos quieren declasificarlos, o sea, convertirlos de secretos en abiertos al público, pero lentamente eso se está haciendo, y evidentemente que los documentos que se encuentran son muy interesantes, principalmente para evaluar el grado de conocimiento que tenían los aliados de lo que estaba sucediendo con los judíos en esos años. O sea que no hay ahora por qué especular si sabían o no sabían. Los documentos, por ejemplo, que fueron declasificados hace 1 año, 2 años atrás, indican que ya a diciembre de 1942 los aliados sabían aún ya el número de gente que era gaseada en los campos de exterminio de Belzec y de Treblinka y de Auschwitz. Uno de los informes de inteligencia que era mandado de esos campos a la central de la SS que se dedicaba a la cuestión judía, a cuya cabeza estaba Eichmann, le informa a Eichmann en diciembre de 1942 que hasta ahora hemos terminado de matar en el campo de Belzec a 400.000 judíos y en el campo de Treblinka a 600.000 judíos, y esa invasión era enviada por telégrafo codificada a Berlín, pero los británicos, como habían logrado descifrar el código, el momento en que esa información llegaba a Berlín también llegaba a Londres, y esa información era luego pasada al rango político, a Churchill, y Churchill, por los acuerdos que tenía con los Estados Unidos, compartía esa información con Roosevelt. O sea, hoy en día toda persona que se dedica seriamente al tema no tiene ninguna duda de cuánto los aliados sabían de qué estaba ocurriendo con los judíos. Y supongo que la investigación en el Centro de Investigación del Holocausto que usted dirige nunca termina. ¿Siguen recibiendo material constantemente? Sí, nuestro problema es el clasificar ese material que está llegando. Tú sabes, un archivo recibe toneladas de papeles y hace falta la mano de obra que se siente y vea cuál es el contenido de eso, ponerlo sobre la computadora y que hacerlo accesible a la investigación.
esa es la parte en que más se frena el proceso de investigación, o sea, la clasificación del material. Requiere mucha mano de obra, requiere mucho conocimiento de idiomas. Está en húngaro, y está en ucraniano, y está en polaco, y está en ruso, en lituano, y es un problema también de finanzas, de tener tanta gente con tantos idiomas trabajando. Se calcula que necesitamos alrededor de 100 años de horas de una persona trabajando, si quieres tener una idea de cuánto tiempo hace falta para eso. Keine Roschenkäs und nicht kein Mandeln, der Tate ist nicht gefroren handeln, Lülinge mein Sohn, Lülinge mein Sohn, hat verlost uns weg, wo die Welt hat nur ein Eck. Lülinge, mein Sohn, Lülinge, mein Sohn. Schreien Savis, weien Welf, Gott erbarm sich und helf, Lülinge, mein Sohn, Lülinge, mein Sohn. Geht, steigt und wacht, Mandeln, Roschenkäs, Sach, Lülinge, mein Sohn, Lülinge, mein Sohn, Lülinge, mein Sohn, Lülinge, mein Sohn. Nicht keine Roschenkäs und nicht kein Mandeln, der Tate ist nicht gefroren handeln. Lülinge, mein Sohn, 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 Lülinge, Lülinge, mein Sohn. Estamos con Eran Nagan, portavoz del Centro de Información y Documentación de Israel para toda Holanda, con sede en La Haya. Buenas tardes, Eran. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, te agradecemos muchísimo que nos hagas una especie de crónica de cómo se está viviendo la comparecencia ante el Tribunal de La Haya por el tema de la valla de protección israelí. ¿Cómo estáis viviendo todo esto? Ha sido un día, o es un día muy movido. Esta mañana ha habido ya una manifestación grande con gente que ha venido de toda Europa, hasta desde Estados Unidos, gente judía, pero también organizaciones no judías que han venido a La Haya para manifestarse, bueno, no tanto en contra o a favor de la valla misma, sino en contra de que el Tribunal Internacional se haga una juicio sobre este aspecto del conflicto israelí-palestino. ¿Por qué se cree que no se debería hacer este juicio a la valla? Este juicio de alguna manera al gobierno israelí, ¿no? Sí, creemos que no es la escena apta para hacerlo, porque es primero un elemento de un conflicto político, no es algo jurídico. Luego también creemos que no se puede juzgar la valla sin tomar en cuenta la causa de la valla, que es el terrorismo palestino que enfrenta a Israel todos los días. Bueno, justo porque que los países que han dado sus intervenciones ante el tribunal, primero por escrito, luego también estos días en palabras, digamos, que ellos nunca refieren a la causa de la valla. Y eso es un problema porque no se puede juzgar la construcción de la valla, que es
según mi opinión, un acto de desesperanza por el gobierno israelí, sin tomar en cuenta lo que dije también, el terrorismo. ¿Qué tipo de organizaciones participan en esta convocatoria de esta manifestación que se lleva a cabo a las puertas del tribunal? Son organizaciones, bueno, nosotros hemos intentado coordinarlo, el CIDI, que es como una organización política judía en Holanda. El CIDI, que es el centro del que tú eres portavoz, que es, les recuerdo a los oyentes que es el Centro de Información y Documentación de Israel. Sí. Y bueno, aparte de un montón de organizaciones de la comunidad judía en Holanda, también han venido organizaciones como estudiantes judíos de todo el mundo, organizaciones sionistas y también algunos individuos, ¿no?, que han tenido que han sentido la urgencia de venir a La Haya para manifestarse. Incluso familiares de víctimas. Exacto, sí, han venido desde Israel unos 18 familiares de víctimas de terrorismo palestino y ellos han venido para contar su historia personal. Algunas veces es una historia escalofriante. Por ejemplo, he tenido la ocasión de hablar con un señor que perdió su hija de unos 12 o 14 años hace 2 años en un atentado en una pizzería en Jerusalén, y él tiene otro hijo que es minusválido y ahora tiene una fundación con el nombre de su hija que murió en ese atentado, y para ayudar a niños judíos o árabes o musulmanes en Israel que tienen alguna minusválida. Así que estos familiares no han venido lleno de rencor o de odio, nada de eso. Ellos han venido, se llaman familias para la paz, y es gente que realmente quiere la paz y se sienten, bueno, sin poder, no sé cómo decirlo bien en español, pero desesperados, ¿no? También impotentes, ¿no? Impotente, buscando la paz y enfrentando con un terrorismo que cada día está creciendo y haciendo más víctimas. ¿Cómo recibe la gente que se acerca al tribunal, la gente que pasa y os ve? Creo que habéis colocado el esqueleto de un autobús que es producto de un atentado, ¿no? Sí, que ya, bueno, antes se pensó que era el último atentado, bueno, ahora ya la historia nos pasó y es el esqueleto del penúltimo atentado, sí, porque tristemente, el fin de semana tristemente se produjo otro atentado. Ese esqueleto fue llevado a Holanda por Zaka, una organización ortodoxa de judíos que vienen después de cada atentado para tristemente buscar las partes humanas que se encuentran después de un los atentado. restos humanos. Y realmente las reacciones son bastante diversas. Hay gente que dice que eso es demasiado fuerte. Otra gente que dice que sí, que está bien, que en Europa veamos la realidad israelí, ¿no?, de todos los días, ese autobús. Sí, como que es un símbolo, ¿no? Un símbolo, exacto. Sí. Un símbolo de los efectos que produce el terrorismo. Sabemos que hay una contramanifestación pro-palestina. ¿Habéis tenido contactos con esta contramanifestación? ¿Estáis próximos a ellos? Coméntanos, por favor. No, la municipalidad de La Haya ha querido separar las dos manifestaciones muy estrictamente. Entonces nosotros teníamos la oportunidad de manifestarnos por la mañana hasta las 2 y después era la oportunidad para manifestaciones pro-palestinos. Lo que he escuchado es que en este momento ya se terminó y que no había tanta gente. Eran, ¿qué queréis conseguir con esta actividad, con esta iniciativa? Bueno, yo creo que es importante que en Europa veamos la lucha que está llevando a cabo Israel contra el terrorismo muy que dura, ¿no? Y que veamos en Europa la realidad de día a día en que pasa en la sociedad israelí. Eso quiere decir que en Israel uno puede tomar
el bus y nunca llegar a su destino. O no puedes entrar en un café, en un restaurante en Israel sin pasar por alguien que te controla si tienes algún explosivo o algo, ¿sabes? Que es una sociedad que vive realmente asediado por terrorismo. Yo creo que eso, en alguna manera, los españoles podrían entenderlo, porque ustedes también tienen el fenómeno de ETA, ¿no? Dentro de sus fronteras. Habéis conseguido ya el objetivo de demostrar esta realidad independientemente del fallo del Tribunal de La Haya, ¿no? Sí, eso espero, por lo menos, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y mucha suerte y ánimo. De nada, ha sido un gusto, gracias.